damos inicio al panel sobre educación y derechos humanos en el marco de nuestro programa del segundo curso internacional especializado en derechos humanos. El estudio de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, sobre todo el sistema interamericano, nos ha permitido constatar que la educación constituye una de las medidas que debe adoptar el Estado para respetar y garantizar los derechos humanos y evitar así situaciones de violación a estos. La educación se nos muestra entonces como un medio para prevenir la transgresión del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos. Por otro lado, cuando una violación de derechos humanos ya se ha configurado, la educación en derechos humanos vuelve a tomar protagonismo al ser considerada una garantía de no repetición, entendida también como medio para evitar que las violaciones a estos derechos vuelvan a materializarse. Educar a jueces, fiscales, policías, miembros de las Fuerzas Armadas, educar incluso a la sociedad en general se torna imperativo, más aún en casos de contextos estructurales de violación de derechos humanos. Todo ello para que no se repita la falta de respeto y garantía a los derechos humanos. Así, la educación se nos revela como una herramienta a lo largo del camino de la protección de los derechos humanos. Consciente de ello, el Instituto Colombiano de Derechos Humanos ha considerado necesario profundizar en la educación y su relación con los derechos humanos, invitando a expertos en la materia, un panel de lujo cuya presencia nos honra e inspira el día de hoy. Damos entonces así la bienvenida, empezando por su izquierda, al doctor Salomón Lerner, presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, quien nos presentará el tema sobre la necesidad de la educación en derechos humanos. Asimismo, contamos con el doctor Ángel Martín Pesis, director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Colombia y director del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, quien presentará el tema Las medidas de implementación de la educación en derechos humanos. Finalmente, contamos también con la participación del doctor Roberto Cuellar, coordinador para Centroamérica del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, ex director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, quien nos hablará sobre la sostenibilidad de la educación en derechos humanos. La dinámica de este panel supone que nosotros estemos atentos a una primera presentación de cada uno de los miembros de este selecto panel. Después de esto vamos a dar inicio a la pausa acostumbrada dentro del programa del curso. A continuación de ello retomaremos para escuchar el intercambio de observaciones, apreciaciones entre los miembros del panel. Un espacio de preguntas tendrá lugar minutos después y cerraremos con las conclusiones a este panel sobre educación y derechos humanos. Sin más preámbulo, entonces, me permito dar la palabra al doctor Salomón Lerner, a quien les pido recibir con un caluroso aplauso. Muy buenos días a todos ustedes, amigos que me acompañan en la mesa, como expositores. No pueden ser las primeras palabras que pronuncie aquí, otras que de gratitud al Instituto Colombiano de Derechos Humanos y a las instituciones que han hecho posible la organización de este curso y que han tenido la gentileza de invitarme a él para hablarles sobre un tema que es, según se le mire, o muy simple o muy complejo, que es el tema de la educación y los derechos humanos y la necesidad de vincular ambas cuestiones. A decir verdad, yo traía una exposición escrita que iba a leer y me imagino es de interés, pero que podría de pronto resultar
menos ágil, más sosa de aquello que yo desearía y de aquello que ustedes desean. Por tanto, voy a cambiar esto y más bien voy a tratar de, siendo un curso, de dictar una clase o de explicar algunos temas que tienen que ver con aquello que me ha sido asignado. En primer lugar, estamos hablando de derechos humanos y de educación. Todo esto solo tiene sentido si es que tenemos una cabal comprensión de lo que sea la naturaleza humana y dentro de ella los derechos y dentro de lo que significa la vida de los hombres, la educación. Por tanto, estas cuestiones que parecen ser a veces muy sabidas y en fin, no cuestionadas, merecerían de pronto el que nos detengamos un momento a reflexionar en ellas, porque es a partir de una recta comprensión de lo que puede hacer el hombre, lo que puede hacer lo humano del hombre, que nacen los derechos y por tanto una conducta frente a ellos. Estamos acostumbrados a hablar de lo humano, incluso a definiciones que son tradicionales. El hombre es un animal racional y todos los hombres somos iguales, y las leyes nos hablan también en términos de igualdad, que si bien retóricamente están muy bien y en lo escrito están muy bien, en la práctica a veces no se cumple. Quedémonos entonces un minuto en esto de la naturaleza humana. Vean, ya se les debe haber dicho, los derechos humanos como tales consisten en el plano jurídico en un reconocimiento que se da en los últimos tiempos y desde la modernidad, si quieren, a la calidad que tiene el ser humano y que antes de algún modo había quedado no desdeñada ni negada, pero sí colocada a un costado frente a la presencia de lo divino o de lo mítico. Y en ese sentido se habla de una conquista de la modernidad en lo que toca a la comprensión de lo que sean los derechos humanos. Pero sobre esto hay que matizar, porque creo yo que todo ser pensante, toda la cultura, por lo menos la cultura occidental, desde que ella nace, entiende al ser humano como algo especial dentro del mundo, dentro de la naturaleza. La famosa definición aristotélica por el género próximo y la diferencia específica, el hombre es un animal racional, se repite, pero a veces no se comprende. Y no se comprende en el sentido en que Aristóteles planteaba esta definición. Él señalaba en el libro de la metafísica que el hombre es un zoon, legón, ejón, un ser, un animal si quiere, pero que se diferencia de los otros animales porque tiene palabra, porque tiene logos. Esta palabra logos, que significa palabra en griego, fue traducido luego al latín como ratio, y bueno, en nuestro castellano es razón. De allí la definición, el hombre es un animal racional. Pero cuando Aristóteles habla del hombre como un animal que tiene logos, explica inmediatamente, a continuación de esta definición, lo siguiente: el hombre es un animal que tiene logos en el sentido de que posee, a diferencia de cualquier otro animal y de cualquier otra cosa, la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. La definición entonces de logos ya en Aristóteles es esta especie de señal distintiva del hombre en el sentido de valorar las cosas, en el sentido de poder comprender, en el sentido de poder aprender. Y esto pues no se da con las cosas inertes, no se da tampoco con los animales, se da en el hombre. Y esta es una calidad que, acompañando a la naturaleza del hombre de modo permanente, pues nos sirve para entender por qué
merece este hombre un tratamiento especial dentro del mundo. Van a disculpar la cita de los filósofos, pero yo no soy jurista, yo enseño filosofía, de ahí que un poco me refiero a ellos, pero creo que nos pueden ayudar. Hay un filósofo, la filosofía contemporánea, ¿no? Martin Heidegger, habla del hombre como existencia. Las cosas son, todo aquello que en el mundo hay es, pero el único que existe es el hombre. La existencia es el modo de ser reservado para el hombre. El hombre no simplemente es, el hombre existe. Bien, perfecto. Y pues me puedo pasear, entonces. Les decía, el hombre no solo es, el hombre existe. Es decir, es aquel ente, aquello que en el mundo puede comprender, tiene la característica de lo que llama la Verstand, comprende, siente, quiere y tiene unas notas que no pueden decirse de las otras cosas, si quieren, que hay en el mundo. El hombre es histórico, tiene historia, es un ser que se define por su historicidad, es decir, que él se inscribe dentro de un devenir, tiene un detrás que debe comprender y que lo sitúa en un determinado momento del tiempo y se abre a un futuro y construye un futuro al mismo tiempo que es consciente de su finitud y de su temporalidad. El hombre es un ser que puede hacer cosas maravillosas, pero que está destinado también a acabar, a morir. Y en ese sentido, la historia abarca este quehacer de los hombres a lo largo del tiempo, construyendo lo que puede ser una sociedad que marche hacia lo bueno, hacia la realización de aquello que les es debido a los hombres, que es la justicia. El hombre, pues, es un existente que comprende, que se comprende y comprende las demás cosas. Comprender las cosas no significa simplemente percibirlas, no significa simplemente, pues, un poco tomar nota de ellas. Comprender las cosas, comprender en el fondo su estar en el mundo, para el hombre es una virtud, les diría, que no se puede abandonar, y es la virtud de dar sentido, de dar significado a las cosas. El hombre es un ser que da sentido a las cosas, y ya en la narración bíblica ustedes recordarán que los Adán y Eva se caracterizan por estar dando nombre a las cosas y así nominándolas, dándoles un sentido. Esa es una característica fundamental del hombre. Y todos los hombres poseemos esa misma naturaleza, que tiene la paradoja de que, haciéndonos iguales, sin embargo, dentro de esta igualdad hay un derecho a ser diferente. Somos diferentes, pero en un contexto de igualdad. Tenemos el derecho a ser diferentes y tenemos en ese sentido el derecho a afirmarnos como personas que además viven en sociedad, viven en comunidad, que no son hongos, que no son plantas que surgen por allí como un fenómeno natural. Nuestra historicidad, nuestra sociabilidad está dada, testimoniada en las cosas más aparentemente pequeñas, en el hecho de que nacemos de padres, de alguien que nos da vida.
El nacimiento marca nuestra entrada en el mundo y a partir de allí nuestro desarrollo dentro de ese mundo. Ese desarrollo significa el despliegue de una serie de capacidades en el orden cognitivo, en el orden afectivo y, fruto de ello, en el orden moral, en el orden de la acción, en el orden ético. Volviendo entonces a esta definición de Aristóteles, el hombre es un animal moral, es alguien que puede hacer el bien o el mal, que debe elegir y que tiene que elegir bien, en función del conocimiento y sin cortarse de la afectividad. Bien, ¿cómo puede llegar a ser eso el hombre? Solo puede hacerlo dentro de un medio que es un medio social. Ya la familia es un primer nido de socialización. Padre, madre, hermanos, en fin, van constituyendo una especie de horizonte de significados que el pequeño va asumiendo y va con ello ayudándose a colocarse de un determinado modo frente a los demás. Y este camino se prolonga dentro de algo que es un derecho que tiene el hombre y que le ha de ser reconocido por las instituciones que él crea, el derecho a la educación. Aquí han hablado mucho de derecho en estos días, me imagino, y hay algo que se tiene que afirmar enfáticamente. La educación es un derecho humano fundamental. Todos tenemos derecho a la educación. Y en tanto que todos tenemos derecho a la educación representa para aquellos que ejercen autoridad gracias a que nosotros la delegamos en ellos, representa, digo, un deber el darla, el otorgarla, el brindar este servicio. Este deber fundamental del Estado evidentemente puede ser complementado y ha de ser complementado por un principio de subsidiariedad en donde también los particulares ayuden en la formación de los niños y de los jóvenes. Pero esto tiene que darse. Tenemos que desarrollar nuestras capacidades. Nuestra naturaleza no es la de nacer para morir tal y como hemos nacido, sino para, en el camino de nuestra existencia, hacernos más humanos. Y el hacernos más humanos pasa por la educación entendida, y esto creo que es fundamental y tiene que ver con los fenómenos terribles que puedan sufrir las sociedades en el mundo, en Latinoamérica, en Colombia o en Perú. La verdadera educación pasa no por aprender de memoria una serie de, entre comillas, afirmaciones que luego pueden ser repetidas y olvidadas. Educar significa entender, dar sentido, dar respuesta a preguntas que son elementales y que a veces ni siquiera se plantean. ¿Por qué aquello que estamos estudiando? ¿Cómo? ¿Para qué? Si es que el maestro y si es que los alumnos no caminan por esta ruta, que es una ruta de preguntas importantes y que finalmente la educación será una especie de disfraz, pero que no conduzca a nada. Esta búsqueda de sentido solo puede darse de otro lado, como les decía antes, en un ambiente en donde se afirme el hombre en esa dimensión de sociabilidad, en donde reconozca a los otros hombres, para así exigir él ser reconocido. Uno no puede tratar a los otros hombres como no quisiera que a él lo trate. El principio fundamental de
de la ética en Kant, por ejemplo, un filósofo era el siguiente, el imperativo categórico: obra de tal manera que tu acción se convierta en norma universal de conducta. Es decir, actúa como actuaría una persona que conoce, que busca el bien y que quiere hacerlo. Si no hay este reconocimiento, entonces la educación no pasa de ser simple pantomima. Y creo que eso es lo que, de algún modo, yendo ya al tema que nos convoca, deberíamos observar ahora. Nuestras sociedades en Latinoamérica y también en otras partes del mundo, pero ha ocurrido en el Perú, ocurre en Colombia, ha ocurrido en El Salvador, en Guatemala, en Chile, en Argentina. Hemos experimentado periodos de violencia terribles en los cuales la muerte ha sido la violencia, el delito contra el otro hombre, en el sentido de atentar contra su vida, su dignidad y sus derechos, ha sido moneda corriente. Tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Por qué ha ocurrido esto? Y yo puedo dar una respuesta por lo menos parcial, porque referida a mi país, porque me tocó presidir la Comisión de la Verdad allí. Y lo que yo les puedo decir es que este factor de educación fue entendido en un sentido lato, fue fundamental en la génesis de una violencia que no solo duró 20 años, sino que venía de antiguo y que desgraciadamente continúa. La falta de educación en el sentido de existir en la vida social del Perú discriminación, exclusión, reconocimiento teórico de derechos, pero imposibilidad real de ejercerlos por parte de vastos sectores de la población, especialmente las poblaciones indígenas, las poblaciones más pobres, las poblaciones que se dedicaban pues simplemente a la agricultura, que no hablaban de pronto bien el castellano. Estas personas de algún modo desde antiguo fueron considerados pues menos valiosos que aquellos burgueses citadinos y que podían tener dinero y que consideraban a sus otros hermanos peruanos más bien como ciudadanos de segunda categoría. No hubo, creo yo, y no hay, puede que hayan existido excepciones, una educación en la solidaridad y una educación en el reconocimiento del otro y de la peruanidad de todos los peruanos. En las audiencias públicas que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hizo en el Perú, hay un testimonio de una víctima que realmente me impactó y porque resume un poco el sentir de todos aquellos que fueron afectados. Dijo al terminar su exposición, la exposición de los hechos que había sufrido: ojalá, señores Comisión de la Verdad, ojalá que algún día llegue a ser peruano. No se sentía peruano, es decir, no se sentía encerrado dentro de una sociedad, protegido por un Estado. El Estado más bien le había violentado y en ese sentido, pues él de alguna manera dejaba constancia de eso. ¿Y por qué sucede ello? ¿O por qué ha sucedido ello? Entre otros factores, por la presencia de la educación, entre comillas, educación que era una mala educación. En el Perú, la calidad de la educación, el modo a través del cual en muchas escuelas se enseña, que es un modo dogmático,
memorístico, en donde no interesa realmente formar a los jóvenes en el quehacer diario a través de una actitud de apertura y de responsabilidad por los otros. Allí se va gestando una especie de espíritu que en algunos casos alimenta un egoísmo que finalmente lleva a que en la vida social y ya mayores las personas educadas y con profesión simple y llanamente se hagan cómplices de una serie de injusticias y protagonistas de una lógica social que, a mi modo de ver, se ha convertido hoy por hoy en una lógica de mercado. No se busca hoy tanto el bien común, no se busca hoy el desarrollo de la cultura, el desarrollo de la ciencia. Lo que se busca hoy es más bien el establecer la presencia y la primacía del poder, del dinero, y eso no solo en un país, sino a través de los países, en los grandes sistemas corporativos, en donde el ser humano se ha convertido simplemente en un consumidor, en un cliente, en donde todo tiene precio, en donde todo se ve en función de balances, de ganancias y de pérdidas. Esa educación distorsionada, acompañada de otra que se dio también en los institutos públicos en mi país en los años 70, pues fue una educación altamente ideologizada, en donde simplemente se aceptaba de modo dogmático como verdad las tesis que se planteaban en determinados libros de carácter marcadamente ideológico. Todo eso llevó a que la juventud, muchos jóvenes en las universidades públicas, acogieran con simpatía mensajes subversivos en los cuales, a la luz de la injusticia que se vivía en mi país, creían que eran aquellos caminos que podrían conducir al juicio, no dándose cuenta de que esos dogmatismos llevan a fanatismos en donde se pierde la capacidad de razonar y en donde finalmente uno se convierte. Ahora va bien. Bueno, el problema de dictar una clase y de tener un guión así, de leer, es que uno se queda explicando algunas cosas que me parecen importantes y no avanza. Entonces, como me quedan solo 10 minutos, voy a mencionar los puntos sobre los cuales podremos conversar más adelante, si a ustedes les parece bien. La educación, entonces, es un derecho natural. La educación en relación con la violencia está como factor que puede concurrir a que ella nazca, y la educación luego de la violencia es fundamental para que haya un futuro de no repetición, para que se aprendan las lecciones del pasado, para que se afirme la identidad de un pueblo y para que se establezca un diálogo ético, intersubjetivo, entre las personas de una sociedad que ha padecido mucho. Creo yo que en ese sentido la enseñanza tiene que volcarse en estos temas, en el tema de la naturaleza humana, del quehacer humano, y la educación no debe simplemente quedarse en una serie de dichos que se aprenden de memoria en los libros y que luego se olvidan. La educación debe tener una dimensión activa.
y en donde aquello que se aprende también se hace. En ese sentido, creo que se necesita una gran revolución en los procesos educativos, por lo menos en mi país. Bien, yo creo que de otro lado, la educación, si es que no es rectamente entendida, y eso ocurrió en mi país, hizo que no solo aquellos que ignoraban la existencia de doctrinas radicales y fundamentalistas, sino también el hecho de que hubiera personas que no esperaban ya nada del Estado, fue una especie de anzuelo para que la violencia y los movimientos subversivos los atraparan. Todo esto creo que nos debe llevar a recordar ese pasado y la enseñanza y la educación en torno al tema de los derechos humanos debe consistir en un mirarse en el espejo de la historia con verdad y sin ceder a tentaciones por las cuales se trate de imponer una verdad oficial o se trate de plantear el olvido. Yo lo he experimentado en mi país. Una vez que se entregó el informe de la Comisión de la Verdad, hubo gente que dijo, no, bueno, ahora nos está yendo bien económicamente, vamos para adelante, no hay que mirar el espejo retrovisor, y realmente esas personas tenían una especie de ausencia de moral y de la exigencia de explicarse las cosas. Si uno no conoce su pasado, no sabe qué es, quién es, qué es y cómo va a ser. Y este conocimiento y esta memoria tiene que ser dada no solo en los textos, no solo en las clases, sino también en las experiencias diversas a través de las cuales el hombre vive, en la cultura, deben hacerse cultura. Felizmente en mi país, en defecto de la enseñanza oficial de lo que ocurrió en los años de violencia, en las artes, en la literatura, en el cine, en el teatro, en la pintura, han surgido una serie de lecciones que van ilustrando a los jóvenes de hoy y a los niños sobre aquello que sucedió en estos años horribles del 1980 al año 2000. Cuando no sucede eso, y también de eso hemos vivido en el Perú, surge la posibilidad de que nuevamente emerjan doctrinas salvadoras, entre comillas, que no han aprendido nada del pasado porque no lo conocen. Hay un intento de Sendero Luminoso, no sé si ustedes han oído hablar de él, luego podremos conversar, de resucitar como partido político a través de una institución que se llama Movadef, en donde hay jóvenes de buena voluntad que quieren cambiar al país, pero no saben que están siguiendo un camino que ha sido recorrido por una institución criminal y genocida. Hay que educar pues a los jóvenes para la no repetición. Bien, la educación hay que entenderla entonces como una forma de vida, como un elemento que contribuye a la cultura, como algo que comienza en la vida del hogar y se prolonga en las instituciones de enseñanza, pero que va más allá. Todos los días nosotros podemos aprender, y creo que el mayor aprendizaje en el terreno de la vida humana y de la vida moral es el reconocimiento de la dignidad del otro. Yo puedo discrepar con muchas personas, pero discrepar no significa anatemizar y no significa pensar que mi punto de vista tiene la absoluta razón. La tolerancia es una virtud fundamental y el único límite que yo le pondría a la tolerancia es la intolerancia de los otros. Entonces, educación y memoria para dar identidad, para situarnos en un presente, para orientarnos al futuro, no al olvido. El olvido es
es imposible. El que quiere olvidar tiene que recordar aquello que olvida. Y en ese sentido, ya San Agustín decía, no existe el olvido total. Si yo me quiero olvidar de algo, estoy recordando de eso que quiero olvidar y por tanto el olvido no pasa de ser una farsa. El olvido no nos conduce a ningún lado, no nos hace ganar experiencias, aunque ellas sean traumáticas, aunque ellas sean difíciles. No a memorias oficiales o a memorias de venganza, sí a algo que va de la mano con la memoria y con la educación en la vida de los pueblos, y es la justicia. Una justicia que implica mirar con valores las acciones del pasado, que no han sido acciones, tratándose de conflictos, acciones de la naturaleza, sino acciones humanas, por tanto deliberadas, responsables, en donde debe haber entonces quienes respondan por ellas. Sí a una memoria social, sí a una memoria dialogada y que busca conmemorar, busca empatía, busca solidaridad. Sí a una memoria que dé sentido, que dé significado a los actos y que nos dé un diagnóstico de nuestra sociedad. La Comisión de la Verdad del Perú no solo tuvo que estudiar 20 años de violencia, sino estudiar las causas que hicieron posible esa violencia. Y eso nos llevó a ver muchos años detrás, hasta la época virreinal. Y vimos cómo desde allí ya había marginación, ya había exclusión, ya había ciudadanos de primera y de segunda. La labor del Estado es la de servir a la sociedad y no de servirse de la sociedad, es la de buscar el bien común, preservar los derechos de cada uno de los ciudadanos, reconocer el origen de su mandato y no ensoberbecerse con el poder. El poder corrompe, decía Roland, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Cuidado con eso, el poder tiene que ser fiscalizado y debe ser el primer actor, además de la sociedad civil, en la lucha por los derechos. Por los derechos de todos los hombres y por el derecho a la diferencia, ¿no? ¿Cómo podrá hacerlo? A través de políticas públicas que justamente favorezcan lo que podría ser llamada una cultura de paz, que no se consigue de un momento al otro, que se va construyendo paso a paso, a través de la aceptación de la verdad, a través también de nuestra conciencia de nuestros deberes incumplidos para con los demás, asumiendo la responsabilidad por el otro en una actitud solidaria. Y esa cultura de paz es la que nos asegurará democracia, Estado de Derecho. No habrá allí entonces ni discriminación ni exclusión. Debemos, con esto termino, ser conscientes de los momentos muy especiales que atraviesa cada uno de nuestros países y el mundo. Yo creo que personalmente estamos asistiendo a un cambio epocal, a un cambio de época, y no nos damos cuenta quizá de ello. Vivimos en una era que es la era tecnológica, en donde aún el hombre puede convertirse en bestia de labor, como decía Nietzsche. Vivimos una época en la cual hasta la naturaleza se revela. Vivimos una época en donde de pronto el Estado-nación tiende a desaparecer, porque es una creación histórica. Antes habían imperios, reinos, Estado-nación. Es una época en donde el pragmatismo y el poder y el valor de lo económico han sido elevados superlativamente, haciéndonos olvidar lo más entrañable y más cercano que es nuestra calidad y dignidad de seres que comprenden, que aman,
y que actúan por el bien de la comunidad y por el bien de la cultura. Gracias. Agradecemos al doctor Salomón Lerner, presidente del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Damos entonces la palabra al doctor Ángel Martín Pesis, director de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y director del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, quien nos hablará sobre las medidas de implementación de la educación en derechos humanos. Lo recibimos con un aplauso. Muy buenos días. ¿Me escuchan bien al fondo? Porque yo les voy a pedir el permiso de que pueda intervenir desde aquí por el manejo de los documentos que llevo y de las citas. Me es más cómodo si ustedes me escuchan desde el final, pues se lo agradezco mucho. Un agradecimiento a los organizadores, al Instituto de Derechos Humanos de Colombia, a la Alcaldía, a la Universidad. Un saludo muy especial también a Salomón, una gran eminencia en los temas de derechos humanos y de memoria en el continente. A Roberto, amigo y una persona que viene trabajando el tema de derechos humanos desde hace muchísimos años, un reconocimiento también, y un saludo a Juana como moderadora del encuentro. Yo ayer, cuando preparaba la intervención, las medidas de implementación de la educación en derechos humanos, pues me planteaba muchas preguntas, porque yo tengo que empezar a contarles que nadie tiene la verdad absoluta sobre los derechos humanos, que no existe una metodología clara que sea eficiente al 100%, y por lo tanto partamos desde esa tesis de que los derechos humanos se construyen y la educación de derechos humanos se construye cada día. Y entonces yo me preguntaba, ¿cómo implementamos adecuadamente los derechos humanos? ¿Desde qué ámbitos? ¿Desde los gobiernos? ¿Desde nuestros parlamentos? ¿Desde los decretos del Ejecutivo? ¿Desde las autoridades locales? ¿Desde nuestras constituciones? ¿Desde nuestras normas? ¿Lo hacemos desde las escuelas? ¿Les damos la responsabilidad a los profesores, a los docentes? ¿Lo hacemos desde los medios de comunicación? ¿Nuestros periodistas deben de implementar los derechos humanos en la sociedad? ¿Lo hacemos desde las familias? ¿Tienen responsabilidad la familia en implementar o no implementar los derechos humanos? ¿Lo hacemos desde los ámbitos sociales, desde nuestros movimientos sociales, organizaciones, fundaciones? ¿Lo hacemos desde la dimensión individual? Y entonces yo intentaba responder a todas estas preguntas y me preguntaba también, ¿realmente son tan importantes los derechos humanos para tener la obligatoriedad de ser implementados de una manera integral, holística? ¿O respondemos a circunstancias, a situaciones personales o colectivas para dar respuestas a problemas que surgen? Lógicamente, todos nos vamos a contestar que los derechos humanos son fundamentales y que tenemos que, todos estos ámbitos que hemos hablado, la obligación de implementarlos. Entonces, si son tan fundamentales, todo el mundo habla de los derechos humanos, todo el mundo apoya los derechos humanos, ¿por qué se violan colectivamente e individualmente constantemente? ¿Qué es lo que pasa si ya tenemos recogidos en nuestras constituciones y en nuestra normativa los derechos humanos? Lo tenemos claramente incluso penalizados, la vulneración de los derechos humanos, la no garantía de los derechos humanos, donde tenemos mandatos a nuestros gobiernos nacionales o locales para la garantía de esos derechos humanos, donde en los medios de comunicación hay noticias de derechos humanos y continuamente se vulneran o a nivel estatal o a nivel individual. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Por lo tanto, yo aquí haría una primera reflexión, sigo un poco la línea del profesor Salomón, no tanto un ámbito jurídico, sino lo jurídico no está siendo suficiente. Lógicamente es fundamental, porque cuando se vulnera un derecho humano tenemos que acudir a una norma para que nos garantice, tiene que buscar una justicia ante esa vulneración de los derechos humanos.
Pero si continuamente se replica de que se incumplen y que se vulneran y no se garantizan, es que lo jurídico no es suficiente. Y aquí aparece el tema educativo y el tema cultural. Seguramente no habremos hecho el suficiente esfuerzo todavía para lograr que a través de la educación y de la cultura complemente a un paso muy importante que ha sido normativizar los derechos innatos que las personas tenemos. Recogiendo la conferencia del profesor Lerner, los derechos humanos somos nosotros. Somos todos los derechos innatos que tienen las personas. Yo les voy a, preparando la intervención, hubo un comentario de Leonor Roosevelt muy interesante que me situó. Decía: ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? Pues en pequeños lugares, cerca de nosotros, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en el mapa. Pero esos son los lugares que conforman el mundo del individuo. El barrio en que se vive, la escuela o la universidad en que se estudia, la fábrica o el campo o la oficina en donde se trabaja. Esos son los lugares en que cada hombre, mujer y niño busca ser igual, busca un reconocimiento de su dignidad. Si esos derechos no significan nada en esos lugares, tampoco significarán nada en ninguna otra parte. Sin una acción decidida de los ciudadanos para defender esos derechos individuales, no será posible una mejora y una garantía y un respeto de los derechos humanos. Los derechos humanos los tenemos aquí, al lado, en mi relación con Salomón. Y muchos ciudadanos no nos hemos dado cuenta. No nos hemos dado cuenta. Pensamos que los derechos humanos es un tema del gobierno, o es un tema de las Naciones Unidas, o es un tema de la OEA. Es un tema de todos nosotros. En esa visión holística e integral de que los derechos humanos somos cada uno de nuestras caras. Cada uno de nuestras posibilidades de vivir dignamente como seres humanos. Son los instrumentos que nos permiten desarrollarnos dignamente. Y eso lo tenemos que garantizar individualmente y lo tienen que garantizar los gobiernos. Entonces, la pregunta es, si son tan importantes y los tenemos recogidos normativamente, ¿qué está pasando? Yo tengo algunas ideas para compartir con ustedes. Y yo creo que estamos formando en derechos humanos a través de lo abstracto, de lo racional, de lo memorístico y no de lo importante. Nosotros no solo somos razón, nosotros no solamente somos abstractos, nosotros no solamente somos norma, nosotros no solamente somos formal. Nosotros somos corazón y sentimiento, y hasta que no lleguen los derechos humanos a nuestro corazón y sentimiento, no tendrán sentido en nuestra vida. Los derechos humanos tienen que estar integrados en nuestro proyecto de vida, individualmente y colectivamente. Mis derechos humanos son universales, irrenunciables. Yo no me puedo ser ponente hoy y renunciar a mis derechos humanos, o irrespetar los suyos. Vienen conmigo a donde yo quiera ir. Cuando uno es profesor y enseña derechos humanos, el primer mensaje es ese para los estudiantes. Por lo tanto, los derechos humanos no son un conocimiento más. Deben de dar sentido a nuestras vidas individuales y colectivas. Y si no logramos eso, tenemos problemas. Por lo tanto, debemos humanizar los derechos humanos. Tienen que estar en nuestras vidas. Como está la bandeja paisa. Porque ¿qué nos ocurre? En estos momentos, con todas las estructuras normativas de derechos nacionales, internacionales, declaraciones, pactos, cátedras, ¿eso es inteligible para el ciudadano de a pie? ¿Eso lo entiende alguien? ¿Quién
¿quién tiene que aterrizar eso en la sociedad y quién tiene que aterrizar eso en las escuelas y en los medios de comunicación? ¿Cómo hacemos entendibles los derechos humanos? Como parte de nuestros valores, de nuestra personalidad individual y colectiva. Por lo tanto, yo aquí les voy a contar una ayudita, por eso les decía de estar aquí explicándoles, de dos grandes pedagogos. Uno uruguayo, que es Luis Pérez Aguirre. Y Luis Pérez Aguirre decía: será siempre un camino enredado acercarse al acto educativo desde una teoría o desde una doctrina. No podemos enseñar desde una teoría o desde una doctrina. Para que una acción educativa sea eficaz, para que no se desoriente o se pierda por el camino, deberá partir no de una teoría, sino de una experiencia, de una situación ajena sentida como propia. ¿Cuánto nos cuesta ponernos en los lugares del otro? ¿Cuánto? Si yo no me pongo en los lugares del otro, ¿cómo voy a respetar sus derechos fundamentales? El primer movimiento, decía Luis Pérez Aguirre, pasa entonces por sensibilizar el corazón. Si nosotros no interiorizamos a través de la educación y llega a nuestros sentimientos y a nuestros corazones el respeto y la garantía de los derechos humanos, solo con la razón y la lógica no los cumplimos. Porque estamos hablando de que se incumple. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, a ese muchacho de 20 años que mata a otra persona por robarle el dinero. ¿Qué piensa ese muchacho? Y preguntaría, ¿y qué siente ese muchacho? ¿Qué proyecto individual y colectivo tiene ese muchacho que mata por robarle en el cajero a otra persona? O ese hombre que maltrata a la mujer en la casa, que es su mujer y que es la madre de sus hijos. Pregunto, ¿qué piensa ese señor y qué siente ese señor? ¿Dónde se está fallando individualmente y dónde se está fallando colectivamente? Porque se está fallando. Algo pasa. Y aquí entro al método pedagógico. ¿Cómo podríamos, a través de la educación y de la cultura, intentar complementar lo normativo? Por lo tanto, vuelvo a insistir, el método pedagógico no debe salir solamente de la razón, de lo jurídico, de las prácticas. Debe salir del sentido de la vida de los individuos y de las sociedades. Tiene que salir del sentido de la vida individual y colectiva. Por lo tanto, la concepción central de la educación en derechos humanos tiene que ser a partir del individuo, de lo humano. Porque el individuo es único e irrepetible. Hay que decirle a ese señor que mata en el cajero que ese señor es único e irrepetible. Y que le está quitando el don de la vida. Por lo tanto, a nivel educativo, ¿qué sistema de aprendizaje nos podría ayudar a que las personas interioricen en su conciencia los derechos humanos y sientan los derechos humanos? Pues yo creo que tienen que partir de las necesidades, de los intereses, y creo que hay que llegar a construir aprendizajes significativos. ¿Y qué es un aprendizaje significativo? Es aquel que llega a formar parte de nosotros. Es eso que experimento en ese aprendizaje y se queda conmigo. Por ejemplo, acaban de darle a la niña pakistaní el Premio Nobel de Paz. Su actitud, su vivencia, vale mucho más que 1000 teorías en 1000 clases de universidad. Porque en cuanto vemos la experiencia y la valentía de esa niña enfrentándose a un régimen talibán en Pakistán,
donde es perseguida por aprender y por estudiar, se nos queda la memoria. Y la reconocemos. Por lo tanto, partimos de una experiencia vital. Y entendemos la importancia y el derecho que tiene esa niña a no ser perseguida, a que pueda tener educación como parte del desarrollo de su personalidad, como derecho fundamental. Y eso nos sirve y nos queda mucho más que 1000 conferencias o que 1000 clases. Por lo tanto, los educadores en derechos humanos, que podemos ser todos, que no tiene que ser simplemente el docente, que puede ser la mamá o el papá, que puede ser el periodista, que debe de ser el funcionario público, tiene que intentar tener procesos de educación con aprendizajes significativos. Yo tengo como 10-12 minutos más. No hay una metodología educativa que pueda ser que es la mejor del mundo mundial. No señor. Hay muchas experiencias, muchas metodologías, ha habido grandes esfuerzos. Por lo tanto, yo quiero compartir con ustedes algunos ítems que me parecen importantes para enseñar derechos humanos. Que no son los únicos, que no son los mejores, pero que me parecen valiosos. Lo primero, fuera lo autoritario. Creo que la educación está reñido con lo autoritario, porque lo autoritario no reconoce al otro, y educar es compartir, crear un espacio de conocimiento. Primer tema para intentar transmitir derechos humanos es no seguir un método autoritario. Segundo tema muy importante, que nuestra propia sociedad reconozca la educación y la cultura como un derecho fundamental. Como un derecho fundamental, tanto como hacer carreteras, tanto como explotar un sector económico. Es fundamental, pero no solamente para tener grandes profesionales que trabajen en nuestras fábricas o nuestras empresas, para tener grandes ciudadanos. Porque siempre va a venir una decisión individual o colectiva. Siempre va a venir a esa persona que ha golpeado a la mujer la posibilidad de no golpear, o de entrar en una banda legal, de no entrar. Lógicamente aquí está la obligatoriedad también de los ciudadanos a tener oportunidades de vida. El Estado democrático tiene que garantizar oportunidades de vida, pero la educación y la cultura tiene que ser prioritaria en una sociedad, si queremos que se respeten los derechos humanos. Otro ítem que me parece importante: hay que creerse los derechos humanos, hay que sentir y vivir los derechos humanos, entender que el respeto a la participación, que el respeto a la libertad ideológica, que el derecho a la reunión, que los derechos económicos, sociales y culturales son importantes, porque si no te lo crees, pues entonces te quejarás cuando te afecte. Cuando te violen un derecho, ahí sí que dirás: ¡ay, me han violado el derecho! Es que uno tiene que garantizar los derechos humanos, aunque no le pase directamente a él si hay una vulneración. Si hay una exclusión de los grupos minoritarios en Colombia, como pasa con esa pobreza tan bestial que hay en el Pacífico y en el Atlántico, todos nosotros estamos viviendo la pobreza. Otro ítem que me parece importante es que se debe rescatar el valor del grupo cuando se aprende, como método pedagógico. Los derechos son de uno y del otro. Trabajar pedagógicamente en grupo. Una educación basada en la experiencia y en la vivencia, y no en la teoría ni en la memoria. Lo que no se siente, no se entiende, y lo que no se entiende, no interesa. Vuelvo a repetir: lo que no se siente, no se entiende, y lo que no se entiende, no interesa. Una educación flexible y comprensiva, que reconozca la diversidad y la convivencia con el otro pacíficamente.
No, es que no estoy de acuerdo con fulanito y me agarro a puño. Y si encima tengo 3 amiguitos que me acompañan, le pegamos los 4. Se debe educar antropológicamente, destacando a la persona, poniendo a la persona de referente, como única, como irrepetible, como valiosa, con afecto y consentimiento hacia ella. Una educación basada en la interacción, donde todos se enseñen y todos aprendan. Eso de que el profesor lo sabe todo, yo soy profesor de universidad, les puedo asegurar que yo no lo sé. Y me puntúan de los mejor en la universidad, y yo no lo sé todo. Una interacción de aprender y enseñar, aprender y enseñar. Una educación que fortalezca la autoestima y la inclusión. Yo les pregunto, así le dejo caer, ¿cuántos indígenas y afros o campesinos pobres tenemos en las grandes universidades colombianas? ¿Cuántos? ¿Qué está pasando? Y yo le pregunto, bueno, ¿y el muchacho indígena que tiene 18 años, como no ha podido entrar, qué será de él cuando tenga 30? Y el estudiante afro que no ha podido entrar porque su papá no tiene dinero para pagar una matrícula alta o no ha tenido cupo en los pocos cupos que hay públicos, ¿qué será a los 30 o 35 años? ¿Dónde estará? ¿No lo hemos preguntado? ¿Qué tal si fuera mi hijo? Yo les pregunto, ¿les gustaría que su hijo no tuviera cupo en las universidades importantes? Lógicamente eso no es una responsabilidad solamente individual, es una sociedad de país, es una sociedad de gobierno, es una sociedad de Estado de Derecho eficaz y eficiente. Pero los individuos son importantes. Luego votan, los individuos organizan, los individuos reclaman pacíficamente, pero reclaman los derechos. Y ese afro y ese indígena tendría que tener garantizado el derecho a la educación. Una educación que haga pensar y sentir. Una educación que parta de la realidad. Porque a veces nos encontramos que nuestros estudiantes reciben una formación que no coincide con lo que pasa. Que parta de la realidad. Y que parta de las características que tienen nuestras sociedades. Y de los intereses. Hay que incorporar la experiencia directa. Por lo tanto, hay que intentar llevar la academia a la sociedad. Este punto me parece muy importante. Se educa dialogando. Dialogar es reconocer al otro y afirmar la igualdad de los seres humanos. Cuando se dialoga, se valora y se respeta. Solo dialogan quienes están seguros de que todas las personas valen igual. Y este tema es muy importante, porque los derechos podemos ser diversos, únicos, irrepetibles, pero nuestra dignidad y nuestros derechos son iguales para todos. El diálogo hace posible el aprendizaje activo. Por eso debe ser el método y el procedimiento educativo por excelencia, el diálogo. Y para dialogar hay que crear un ambiente de confianza. Si no hay confianza entre las personas, no dialogan, se enfrentan. Hay que tener una metodología de enseñanza de derechos humanos también crítica. Crítica constructiva, que desarrolle la expresión de las personas y sean respetadas las opiniones distintas a uno o a cómo piensan los demás.
y aquí vuelvo a insistir, se parte de una convicción clara, que es la afectividad de las personas. Para educar en derechos humanos tenemos que trabajar la afectividad de las personas. Una metodología que promueva la participación, que fortalezca la libertad, que fortalezca la integridad, que utilice técnicas participativas. Estos son algunos de los ítems que yo me he atrevido a reflexionar, a recopilar con respecto a cómo podríamos tener una educación en derechos humanos que pudiera llegar no solamente a la razón y al pensamiento de las personas, de los ciudadanos, sino también al corazón y a su afectividad. Yo quiero terminar comentándoles cuál es el objetivo último que yo pienso que tiene la educación en derechos humanos. Y para mí lo primero es dar a conocer los derechos inherentes que nosotros tenemos por ser personas, por ser seres humanos. Muchos seres humanos, muchos ciudadanos, no solamente en Colombia, en nuestra región, no saben exactamente qué derechos tienen. Enseñar que esos derechos fundamentales se deben de respetar, que nuestro pacto social, que nuestra construcción democrática de gobierno debe de garantizar esos derechos humanos. Es decir, nuestro pacto social en los sistemas democráticos están construidos alrededor de los derechos humanos de las personas. Y que esos derechos humanos son universales, es decir, que son para todos. Que no lo tiene mi hijo, que puedo pagar la matrícula, y el afro que no puede ir a la universidad no lo tiene. Es universal el derecho a la educación. Que son inalienables, imprescriptibles, que no caducan, que no se pueden transferir, que son irrenunciables, que tú no puedes decir, ahora me quito los derechos humanos. No. Puede ser que un Estado que no garantice los derechos humanos no te los reconozca normativamente y los viole, pero están contigo. Ilimitados. Recordemos que la enseñanza de los derechos humanos es recordar y enseñar también que la persona que está enfrente tiene sus derechos y que mis derechos no pueden transgredir sus derechos, que tenemos que convivir en esa armonía de convivencia, de respeto y de garantía de ambos derechos, los tuyos y los míos. Como les decía, los derechos humanos son las condiciones instrumentales necesarias para que todas las personas, por el hecho de serlo, puedan vivir y desarrollarse como personas y como ciudadanos de acuerdo a su dignidad humana. Y colectivamente, ya para cerrar, decir que, y más en la situación que nos lleva ahora, el proceso de paz y la paz en Colombia, colectivamente me parecen fundamentales. Es que la paz es un derecho humano y la protección al derecho a la vida es un derecho humano. No puede ser que el conflicto de 50 años nos haya llevado a que matar es lo normal, la paz no es lo normal, convivir pacíficamente no es lo normal. Y la alternativa es paz o guerra, que no hay más. Es paz o guerra. El derecho a la paz es un derecho fundamental que los colombianos se merecen vivir y que las nuevas generaciones se merecen también vivir. Y yo creo que ahí es bien importante tener claro que es un derecho fundamental y que el Estado democrático debe de garantizar estos derechos en un posconflicto y que se debe de fortalecer fundamentalmente para ser respetados un Estado social de derecho, ampliando oportunidades, disminuyendo desigualdades, generalizando e universalizando derechos fundamentales como la salud de calidad, la educación de calidad, la vivienda de calidad y las oportunidades de trabajo digno. Yo no sé si les ha valido mi conferencia o no, les agradezco mucho, ha sido más un diálogo y un respeto hacia ustedes y una reflexión, y ya le paso la palabra al compañero Roberto. Gracias. Damos entonces la palabra al doctor Roberto Cuellar, coordinador para Centroamérica del Instituto Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, director del Instituto Interamericano de
de Derechos Humanos, que nos hablará sobre la sostenibilidad de la educación en derechos humanos. De El Salvador. Sí, salvadoreño, pero resido en toda Centroamérica, activo en derechos humanos en las Américas. No está el presidente, pero bueno, usted está por acá, presente, que fueron parte de los cursos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Hoy, muy brevemente, ciñéndome al tiempo, trataré de complementar las dos preguntas fundamentales que plantearon mis queridos amigos, los profesores Salomón Lerner y Ángel Martín Pechis, mi maestro, mi colega y mi jefe, hoy en la Organización de Estados Iberoamericanos. Es posible proponer e incluir transversalmente el enfoque de la condición humana y sus derechos en el marco del derecho a la educación, como planteó Salomón. Es posible, es viable, es factible introducir, conseguir, habilitar prácticamente los ideales de derechos humanos, los valores y criterios, el afecto que planteó en la educación como fórmula de convivencia y de mejoramiento del bienestar humano, como lo dijo Ángel Martín Pechis. Lo voy a hacer con ustedes a través de un relato de una historia que me llegó hace poco tiempo y que, aunque es parte de la misma historia, no la conocía tan en detalle. Me hicieron llegar esto y creo que con ustedes me puedo responder qué lecciones tiene para la vida común, pero especialmente también para los problemas y conflictos que nos enfrentamos todos los días en asuntos de derechos humanos, y Colombia no es, por supuesto, la excepción. Colombia es una sociedad de conflicto permanente y de mucho avance democrático, pero de conflicto permanente, lo saben ustedes. El 1 de diciembre de 1955, el 1 de diciembre de 1955, una mujer afroamericana, Rosa Parks, sin planearlo, puso a la nación americana, a Estados Unidos de América, completamente al revés. ¿Qué es lo que ocurrió ese 1 de diciembre? Pues Rosa Parks, ciudadana afroamericana, negra, se subió a su habitual autobús en Montgomery, en Alabama, y se sentó en la quinta fila, porque las 4 primeras, en aquel país tan segregado y tan discriminador, estaban reservadas a los blancos. El autobús se llenó y un rostro pálido se dirigió a Rosa y le dijo que se levantara. Rosa dijo que no, que estaba en la zona para ciudadanos negros, y ahí se quedaba. El blanco la denunció, la policía la detuvo, y en ese mismo instante saltó la chispa que inició la lucha por los derechos civiles que acabaría con la segregación racial en Estados Unidos. Yo digo que es la lucha de nunca acabar. La primera vez que un joven, Martin Luther King, ustedes han escuchado la historia de este ciudadano emblemático en el mundo, alzó la voz, fue en defensa de la mujer, ciudadana afroamericana Rosa Parks, detenida. Cuando Rosa Parks fue encarcelada, ese joven Luther King impulsó un boicot contra la empresa de autobuses de Montgomery, y la respuesta fue asombrosa, fue espectacular. Los ciudadanos comenzaron a usar bicicletas, cogieron taxis para ciudadanos afroamericanos que bajaron sus tarifas, se organizaron todos los días en coches particulares ante un problema de la dimensión de la segregación racial. Un gesto, un símbolo, un momento. Hicieron lo que fuera con tal de no meterse a los autobuses de la empresa de Montgomery. Un año después la empresa quebró, fracasó. Sus clientes, la mayoría eran de la comunidad afroamericana, un 75%, hasta el momento de la detención de Rosa Parks. 2 meses más tarde, increíblemente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el poderoso Tribunal
de los Estados Unidos sentenció que la segregación racial en los autobuses violaba la Constitución, risible. Es que antes no había caído en la cuenta los jueces del más alto tribunal de Estados Unidos de una cosa que es un delito evidente, un delito absurdo, un delito oprobioso. Aquello fue solo el principio, porque se siguieron arañando y escarbando y luchando por derechos de la comunidad afroamericana poco a poco, sobre todo muerte tras el temible acoso del famoso movimiento absurdo y oprobioso del Ku Klux Klan. Hasta los dejaron ir a la universidad y les permitieron entrar al cine por la misma puerta que los blancos, e incluso ver las películas sentados. Esa es la lucha por los derechos humanos. Los blancos en el fondo eran tan buenos en Estados Unidos que en 1999 a Rosa Parks le dieron la medalla de honor del Congreso americano. Pero hay más generosidad de los blancos, porque Rosa Parks murió en 2005, hace poco tiempo, hace pocos años, a los 92 años, y su capilla ardiente estuvo instalada en el Capitolio de Washington, reservado a presidentes y solo a héroes de guerra. Cuenta esta pequeña historia que es de una dimensión moral y política sensacional. Ahora viene lo jocoso. Rosa Parks fue enterrada en el cementerio de Detroit y el precio de los nichos cercanos se ha triplicado, porque ahora hay tortas negociadas entre los blancos para reenterrarse al lado de la costurera afroamericana negra que se negó un buen día, el 1 de diciembre del 55, a ceder su asiento a un blanco. Le encarcelaron. Esa sociedad no tiene remedio, dice la historia. Miren, francamente, yo quisiera preguntarles a ustedes qué nos dice este relato, qué nos plantea este relato. ¿Hay alguien que me pueda decir qué plantea este relato para la educación en derechos humanos, para la acción popular, como dijo Ángel Martín, para estudiar el problema de la condición humana? ¿Qué nos dice este relato? Aquí me va a decirlo. Buenos días. Yo diría que el cambio no ha sido mucho, porque mire que la discriminación racial sigue, si no igual, casi igual. Mire lo que acaba de pasar con el negro, con el afrodescendiente ahorita, que por haberlo matado un blanco al negro, entonces lo sale libre. Entonces me parece que eso es injusto. Y todavía hay mucha discriminación racial en este país, que dice ser pues el que está por encima de los derechos humanos, el que está prácticamente pues con la ONU, con todo. Entonces es el más violador de los derechos humanos en el mundo, me parece a mí. De acuerdo, pero es una lucha permanente de los derechos humanos. Sí, de acuerdo con usted. Sin embargo, usted me demuestra que es una lucha permanente la cuestión de los derechos humanos. Hay un dicho bien dicho que dice que lo que no se hace no es. Y ella tomó el valor de poder hacerlo, y hoy es una realidad de que los afro ya al menos tienen algo, como dice la compañera, de pronto no mucho, pero ya tienen mucho, ya es mucho a raíz de lo que ella comenzó. Lo que no es y se hace es. ¿Y el amigo? El mensaje es claro: lucha permanente y constante frente a las causas sociales, frente a los derechos humanos, la lucha constante histórica frente a la conquista y logro de esto. Sin movilización social no vamos a ser escuchados. Gracias. ¿Alguien más? ¿Una más? Al final. Buenos días para todos y todos. Creo que el mensaje que nos deja Rosa es un mensaje de construcción permanente, que creo que, como lo han dicho los tres panelistas, la educación es un reto que debe de aplicar ciudadanos, ciudadanas de a pie, encontrándose con la academia en un camino para construir escenarios
de inclusión, que creo que la educación se convierte en un factor dinero, y cómo rompemos ese factor dinero a que eso se construya en una construcción verdadera de democracia y desarrollo para el mundo. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a los cuatro, a la colega y a los demás colegas que han participado en este pequeño debate. En primer lugar, este relato nos dice que si nuestra aspiración es que cambie este mundo tan injusto, nuestro mundo más cercano, y la educación que tenemos para la realización de los derechos humanos del futuro, el primero que debe o debemos dar el paso soy yo, son ustedes, somos nosotros. Nadie va a ejercer los derechos por ustedes. Nadie debe ejercer los derechos por ustedes. Nadie puede ejercer los derechos por los niños y niñas. Fíjense que cuando abrimos el programa de observación escolar electoral, por primera vez en el mundo, en América Latina, 3 países se atrevieron a abrir las escuelas para que durante la jornada de elecciones, el día de elecciones, niños y niñas de 12 a 15 años observaran por qué votan en mi escuela, cómo se comportan los políticos en mi escuela, dejan bien la escuela, ofenden la escuela al votar, qué dicen los políticos de la educación, cómo dejan mi escuela al final, practican bien el voto. Se sorprendieron y dijeron, esto es inédito. Es primera vez que los ministerios de educación se atreven a tomarnos en cuenta cuando tenemos prohibido entrar a las escuelas el día de elecciones. Hay policías que sacan a los niños que entran a las escuelas. Los 3 tribunales electorales de Uruguay, de Colombia al futuro, El Salvador y próximamente Dominicana se atrevieron este año en el calendario electoral a abrir la escuela. No se imaginan lo que dijeron los niños. ¿Alguna cuestión que dijo usted? No vamos a conseguir todo. Esta es una lucha permanente y primera vez que nos toman en cuenta para ser protagonistas de la acción ciudadana y de la democracia. Así como Rosa Parks ejerció su derecho básico e implantó su voluntad, no claudicó nunca a pesar de que le encarcelaron. Y se desató una ola de cambios continua, que es la lucha, como dije al principio, de nunca acabar en un país que tiene culturalmente, como dijo la colega, una cultura de segregación y viene del esclavismo. En segundo lugar, el relato nos dice que los grandes progresos y avances en derechos humanos y en la cultura de los derechos humanos surgen de conquistas populares entre gente muy sencilla, como dijo el colega ya. Ayer la ceremonia de los Nobel eran 2 personajes sencillos, Malala y Shaktiari, el ciudadano indio que cambió también por la educación su comunidad, 80.000 niños y niñas en actividad permanente. Y surgen también del mejor aprovechamiento del tiempo, del espacio político, de la moral que convence el grupo, de la responsabilidad, porque los derechos humanos son de tarea responsable también. No es venir hoy a luchar y después mañana me quedo. Eso, y la exigencia y la defensa es una exigencia, y la solidaridad. Me decía, sí, perdón. El ejemplo de Mandela, ahorita más, toda la vida de Mandela fue encarcelado por la referencia hacia la finalidad que era Claro. También Mahatma Gandhi, mire la lucha tan grande de Mahatma Gandhi. Entonces tenemos unos grandes hombres que han habido en la historia y que nos han mostrado que a través de la lucha permanente es que se conquistan los derechos. Claro, gracias. Gracias. Y así como el joven Luther King, Mandela, como usted lo dice, y Gandhi alzaron su voz, yo tuve la dicha enorme, y esto es una cuestión personal, me lo ha recordado la colega, de servir 3 años al arzobispo de San Salvador, cuando algunos de ustedes no habían nacido entre 1975 y 1980, serví en la primera oficina muy modesta de derechos humanos y de protección a las víctimas que organizó el arzobispo Óscar Romero. No sé si ustedes han oído hablar de Monseñor Óscar Romero, que fue asesinado en el altar en El Salvador, en mi país. Pues yo era el joven abogado de él, tuve la dicha y la fortuna de acompañarle 3 años
y 14 días exactamente hasta su muerte, cuando la asesinaron. Él nos decía eso, realmente, sin solidaridad entre los grupos más pobres, sin solidaridad y responsabilidad moral entre los grupos más sencillos, sin organización y participación de las víctimas, otros van a ejercer los derechos por nosotros, Roberto. Así como ellos también, él le asesinaron en su mesa de trabajo, en el altar, el 24 de marzo de 1980. Alzaron la voz, boicoteó el transporte de puros blancos Luther King y más nunca cogieron autobuses. Puede ser una gesta sencilla, pero fue permanente y popular y se fueron a la quiebra. Y en tercer lugar, con estas pautas de acción ciudadana, de lucha diaria, de organización política y popular en su comunidad negra, con equipos de dirección calificados y entre las víctimas, es factible, es muy factible y posible denunciar las fallas del derecho. El derecho es injusto en la mayoría de nuestras sociedades y demostrar que hay leyes tan injustas que impiden la realización de los derechos humanos. El poderoso Tribunal Supremo de Estados Unidos o fue ingenuo, que no lo creo, o fue torpe, que tampoco lo creo, tiene a los mejores juristas, doctora Juana María Ibáñez, en su seno, dicen en Estados Unidos, o es cómplice estructuralmente de la odiosa segregación racial en Estados Unidos. La educación es un derecho humano fundamental de carácter individual y social. Aquí podríamos seguir hablando y discutiendo que es un derecho, que es justiciable a nivel interno e internacional y puede llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ayer divulgó la sentencia sobre el caso colombiano del asalto al Supremo Tribunal de Justicia hace buen tiempo. Podríamos seguir discutiendo también con ustedes que este derecho es aún más amplio por el alcance y naturaleza del genérico. El derecho a la educación en el protocolo de San Salvador de la OEA, en el artículo 13 y 13.2 consigna a la educación en derechos humanos como parte principal del derecho a la educación. Es consustancial a la educación las destrezas, habilidades y capacidades para practicar derechos humanos en la escuela. Podríamos seguir hablando que para realizar este derecho de cumplimiento obligatorio, es el único derecho social que es de cumplimiento obligatorio de los estados que se comprometen al Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamado Protocolo de San Salvador. Es decir, a esto podríamos seguir hablando que el Estado debe de contar no solo con un magisterio bien formado y acreditado, sino con un magisterio que se respete sus derechos fundamentales, bien pagado y escalafonado, bien asegurado y con prestaciones dignas en salud pública, con buena cobertura hospitalaria y guarderías para las maestras y sus familias, con escuelas bien construidas y reparadas de manera permanente, con seguridad escolar preventiva y muy efectiva. Miren, en los 3 países centroamericanos que trabajamos con la organización, Guatemala, Honduras y mi país, El Salvador, solo en estos 2 años han asesinado a 375 niñas y niños escolares en el trayecto a la escuela, dentro de la escuela o dentro de sus propias comunidades educativas por distintos tipos de violencia. Nunca antes, ni en las guerras centroamericanas, tuvimos esa cifra trágica de asesinatos, de acoso y de daño a la seguridad escolar en la región. Y podríamos seguir diciendo que el derecho a la educación también, como planteó mi querido jefe Ángel Martín Pechis, necesita de programas para la vida, necesita de programas para enfrentar el conflicto, necesita de programas para el ejercicio de sus derechos, no solamente dentro del aula, sino en la escuela, en la comunidad educativa y ante la ciudadanía. Pero nos hemos percatado que la escuela pública no está dando los resultados esperados y que tampoco se dedican los mejores esfuerzos presupuestarios, financieros, políticos, profesionales y éticos para atender la demanda de talentos entre la gente muy pobre, pero para atender la demanda de talentos para la acción ciudadana, para atender la cobertura en igualdad de condiciones como lo manda el derecho a la educación y la educación en derechos humanos, y que ni la seguridad en las comunidades educativas mejora
realmente hasta que alguno de las y los funcionarios de más alto rango en los estados decidan enviar, ya quisiera ver yo, si nos atrevemos a enviar a nuestros hijos, hijas y nietas, quienes trabajamos en este caso, a la escuela pública, o renunciar entonces porque no funciona lo que están dirigiendo y prometiendo mejorar la calidad y la cobertura de este derecho fundamental para la democracia. Recuerden que la representación política lamentablemente se pierde el día en que las y los funcionarios llegan al Poder Ejecutivo, toman su cargo y no pueden llevar adelante las promesas electorales. Muchas cosas deben mejorarse para sostener educación en derechos humanos en la comunidad nacional y educativa. Y para que eso suceda hay que atender realmente y prontamente las urgencias que afectan el derecho a la educación pública, y son varias que ya las mencionamos. En segundo lugar, no hay que perder de vista el problema de la raíz estructural del derecho de los derechos humanos, de la raíz estructural del sistema económico que agobia más que todo a la población escolar más pobre y al magisterio más relegado. En algunos casos de los países que conozco en América Latina y el Caribe, el magisterio más despreciado, que trabajan en zonas de alto riesgo social y criminal también. Sin maestros y maestras no es posible la educación en derechos ni en derechos humanos tampoco. Y en tercer lugar, es crucial contar con un magisterio bien formado, acreditado, como dije antes, escalafonado, bien respaldado en valores y derechos con calidades pedagógicas y conocimientos de la realidad. Un magisterio ético, un magisterio que desde las escuelas vocacionales se les plantee como que es de las dos profesiones más necesarias para la democracia de hoy en las Américas. He dicho en muchos países de América que hoy la democracia se juega entre dos profesiones que hay que valorarlas, que hay que dignificarlas, que es la profesión del magisterio en primer lugar y la profesión de la policía en segundo lugar, aunque ustedes no lo creen. En Finlandia y en los países nórdicos, la mayor parte de estudiantes aspiran a 5 carreras. Entre ellas hay 2 carreras que son muy cotizadas y muy aspiradas y muy planteadas. En primer lugar, el magisterio; en segundo lugar, y en cuarto lugar, la policía. Mucha gente, muchos niños, niñas, muchos jóvenes quieren ser profesionales policías y profesionales del magisterio. Vayan a ver si en nuestras sociedades en América Latina, ni en Costa Rica, que se precia de ser una democracia muy progresiva, ninguno de los niños y niñas que yo conozco en el rango social en que nos movemos, ¿no es cierto, Juana María?, ni siquiera se atreven a matricularse en las escuelas del magisterio, ni se atreven mucho menos a incorporarse a las escuelas de policía, ni mucho menos. Ahí voy a ver si cambia el mundo o no de nuestra América. A muchos se nos escapa que la escuela pública es más que un espacio para la enseñanza de destrezas y habilidades, que es un espacio para darle forma abierta a una visión de la realidad crítica y comprometida con la transformación de la misma, de la propia comunidad educativa más inmediata, más cercana y más personal, vinculada personalmente. Pero en el sistema tiene que operarse realmente un cambio de orientación, no solo a nivel curricular. Debe escribirse con letra mayúscula y decir en voz alta que la educación está llena de derechos, que la educación está llena de derechos, que la educación es inclusiva o no es educación pública para las mayorías, y que debe cubrir con la más alta calidad a los más pobres. Ahí admiro a Costa Rica, porque tiene cobertura en 55 zonas en casi todo el país y ha reducido la criminalidad y desmonta los peligros realmente sociales a través de la educación. Y lo hace con eficiencia y con aprendizaje técnico para ser productivos y solidarios, y que debe llegar a todos los rincones hoy con la modernidad tecnológica básica y sostenible. Hay esfuerzos evidentes, no quiero decir que todo es negativo. En la última década
se han generado a base de cambio sobre condiciones legales. Ya dijo Ángel Martín que había que reconocer el derecho a la educación en la Constitución, en la ley administrativa, en las leyes orgánicas de los ministerios de educación. Ahí tiene que ser la primera conquista. Recuerden que el magisterio, si no colocan en las leyes administrativas y orgánicas de los ministerios, no emprenden cambios curriculares. Eso es real, realmente, ni mucho menos. En segundo lugar, hay cambios institucionales y de experiencias concretas para introducir la enseñanza en el marco curricular, en el alcance de sus contenidos, en programas de asignaturas e incorporarlos claramente en la formación especializada de las y los educadores, en la distribución amplia y bien hecha de materiales didácticos y textos, así como implementar metodologías de evaluación permanente. Hace 5 años lanzamos una red modesta de intercomunicación y desde Guaviare de Colombia, 2 curas, 2 sacerdotes que trabajaban en educación popular agradecieron al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por enlazar esta red. Se requiere también de apoyo didáctico, de apoyo pedagógico, de apoyo textual, pero no es suficiente, no es suficiente. No hay que perder de vista la crisis del derecho y de los derechos humanos, que es la raíz estructural. Hay también consensos alrededor del derecho internacional en el protocolo de San Salvador. La escuela es el techo de los derechos humanos que puede cubrir con calidad e inclusión a la misma comunidad educativa. Así lo hicimos durante 10 años en mi gestión en la dirección del Instituto Interamericano para promover y plantar a partir del 2010 el Pacto Interamericano por la Educación en Derechos Humanos. Pero tampoco es suficiente eso. La enseñanza de los derechos humanos va más allá de la educación formal. En síntesis, pues, para que la incorporación de la educación en derechos humanos sea viable y sostenible, como me lo pidieron los organizadores de este segundo curso interdisciplinario en derechos humanos del Instituto Colombiano de Derechos Humanos, para que la educación sea factible en derechos humanos, viable y sostenible en la estructura educativa, debe de ser reforzada de manera permanente por programas especiales al magisterio. Hay que dignificar la profesión del magisterio. Solo así se asegura el futuro de la democracia inclusiva en nuestros países. En lugar de ejército, por favor, inviertan en el magisterio, en serio. Con todo el respeto que tengo a los militares y a las militares hoy, a pesar de que me enfrenté con ellos hace casi 30 años en mi país, pero inviertan en la educación, pero inviertan en el ejército de la cultura, en el ejército de la educación, en los artífices de este desarrollo, que es la dignificación del magisterio. En segundo lugar, hagan esfuerzos para que de su comunidad educativa, las y los profesores incluyan curricularmente en la formación inicial realmente, para que se opte por los derechos humanos, para transformar la realidad de la educación, no en todo el país, sino en su propia comunidad. Y finalmente, hace falta un enfoque de derechos y de justicia para asegurar la educación como una política pública exitosa, que sea un derecho humano de realización y cumplimiento obligatorio como lo prescribe y lo manda el protocolo de San Salvador. Aunque me digan lo contrario, esto comienza por nosotros. Tengo un sueño, es más modesto que el de Luther King y no es tan riesgoso. Ojalá que algún día el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el que trabajó tan admirablemente Juana María Ibáñez, reciba de ustedes y de otros países casos de acción colectiva para mejorar el derecho a la educación y colocar ahí como un problema de derechos humanos las deficiencias del sistema educativo al no tener en cuenta el contenido del artículo 3 y 13.2 del derecho a la educación como un enfoque de derechos humanos. Así como recordé con ustedes la gesta de Rosa Parks, así quiero terminar hoy honrando la memoria viviente y doliente de 43 aspirantes a ser maestros y maestras, de 43 muchachos pobres que en Ayotzinapa ofrecieron su vida. Ayotzinapa
El crimen fue contra el magisterio en México. En Ayotzinapa nos dimos cuenta realmente que estos estudiantes han puesto el dedo en la llaga y sus familias, y han demostrado, como Rosa Parker, que levantó a la comunidad afroamericana, hoy a la comunidad educativa, por sus derechos civiles, que es el primer eslabón del derecho a la educación como condición humana, vital y esencial. Hagan lo mismo para la educación, que es el derecho humano del futuro de nuestras democracias en las Américas. Muchas gracias. Medellín, todos por la vida.